Está grabando, ¿no? Buenas noches, profesor. Para esta ocasión expondremos el convertidor de par, impeller clutch y stator clutch. Quienes habla es el alumno Torres y vamos a hablar sobre qué es el convertidor. A la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el convertidor? En términos simples, el convertidor de par tiene la función de multiplicar el torque, ¿no? Que recibe el motor y lo entrega hacia la transmisión, ¿no? Que a través de un aceite en movimiento en la parte interna del convertidor. Pero para el camión minero consta de un componente más, que es el lock-up clutch. Y ahora veremos los tipos de convertidores que hay. Siguiente. En el mando convertidor se encarga de multiplicar el torque, ¿no? Haciendo que el camión empiece a avanzar. Un ejemplo sería que el camión minero esté estacionado y con una carga de 200 toneladas de material subiendo un lugar empinado. Eh, para esta máquina, para que pueda moverse, va a requerir de mucho torque, ¿no? Donde el multiplicador se encargará de generar el torque para que pueda moverse y alcanzar una velocidad adecuada, ¿no? En el mando directo, En el mando directo se encargará de generar velocidad, pero ya no lo que es el torque, ¿no? Este camión lo que en sí va a alcanzar, ¿no? Es a una velocidad de 8 kilómetros y para que aumente más su velocidad va a hacer que los lock clutch se compriman con una cierta presión y hagan girar, ¿no? Eh, el eje de salida del volante del motor, la volante del motor con eje de salida, ¿no? El ejemplo sería, ¿no? Que en el eje motor da unos 3000 RPM y en el eje salida ya también estaría a los mismos RPM que la del motor, ¿no? Ese es el mando directo. Buenas noches, yo soy la alumna Nicole Lenis Vivanco Lozano. Les voy a explicar sobre las partes del convertidor. Por la parte externa tenemos lo que es el housing, que se le denomina como un cuerpo externo del convertidor de par, en la cual es una inspección visual y se puede denotar que los dientes son similares a un engranaje, que van acoplados con el eje de salida del motor diésel y que se entrega por RPM. Entonces, de pronto serán convertidas a un par mayor que pasa por el sistema. Tenemos también lo que es el rodete de la bomba. Este componente al mismo tiempo se le encuentra acoplada a lo que es a la caja de convertidor a par. El rodete de la turbina se encuentra acoplada al eje de salida que conecta hacia la transmisión. También encontramos lo que es el estator o reactor. En este componente se encuentra estático, está encargado de redireccionar el aceite que sale de la turbina hacia la bomba. Este hace que se logra multiplicar el par. En la válvula de alivio de entrada del convertidor, bueno, en sí limita la presión máxima de ingreso del convertidor y la válvula de alivio de salida mantiene lo que es la presión mínima de trabajo dentro del convertidor. En el eje de salida en sí es un componente importante en la transferencia de energía mecánica. En este caso, de un torque aumentado que sale del sistema y al exterior se encuentra con un acoplamiento para poder conectar con lo que es la transmisión. El embrague de traba consta de discos y platos que son accionados por la presión hidráulica. La señal lo recibe con anterioridad y, bueno, un solenoide que controla con el paso del aceite hacia las partes del sistema, quien es energizado por lo que es el XMSN, que sería la transmisión. Bueno, las principales razones en sí del convertidor averiado pueden ser dos, incluso hasta más, pero las más mencionadas son lo que es el recalentamiento del aceite y la pérdida de fuerza. En el recalentamiento del aceite se puede dar por lo que es un exceso de carga y por un elevado nivel de aceite. Entonces es importante por eso verificar el correcto nivel del aceite
y reducir la carga del sistema para evitar lo que es el degrade del aceite por la alta temperatura. En la pérdida de fuerza encontramos lo que se puede dar por fugas internas en el convertidor y la baja presión de la válvula de alivio de salida, como también la baja presión del aceite del ingreso del convertidor. Por eso es importante hacer un correcto diagnóstico del convertidor y del tren de potencia. Entonces podemos comenzar con lo que es una prueba de calado, para así poder determinar la falla que está en el motor y el tren de fuerza. Bien, buenas noches. Yo soy el estudiante Ortiga Marra Jesús y en este caso le voy a hablar acerca de la válvula de alivio, tanto de entrada y de salida. La válvula de alivio de presión están diseñadas para aliviar la presión cuando un flujo supera su límite ya preestablecido. Es decir, ¿no? Libera sobrepresión y la retorna al sistema o algún acumulador, de tal forma que siempre busca mantener alivio en el sistema. Bien, ahora, en el convertidor de par tenemos válvulas de alivio, tanto como de entrada como de salida. La válvula de alivio de entrada se caracteriza porque limita la presión máxima a la sección del convertidor de par del divisor de par. También evita al convertidor cuando se arranca el motor y el aceite del tren de fuerza se encuentra frío. Ahora, la válvula de alivio de salida, esta válvula mantiene una presión mínima del aceite en el convertidor de par. La presión se debe mantener en el convertidor a fin de evitar cavitación y asegurar su operación correcta. Ahondando un poco más en el tema, una presión baja en el convertidor generalmente se dan por tres motivos. El primero es que hay una fuga en el convertidor, el segundo es que hay un flujo inadecuado en la bomba y el tercero que hay un funcionamiento incorrecto en la válvula de alivio. Por otro lado, la presión alta indica un funcionamiento incorrecto, ¿no?, de la válvula de alivio o del bloqueo del sistema. Para evitar todo ello, se recomienda realizar una prueba a través de la revisión de la previsión de la válvula de alivio de salida y el orificio que toma la presión correspondiente. Siguiente PPT, por favor. Bien. Principios del convertidor de par. El convertidor de par absorbe las cargas de impacto. Un buen medio para transmitir la potencia es la viscosidad del aceite. El aceite reduce la cavitación, lleva afuera el calor y lubrica los componentes del convertidor de par. Es por eso que siempre se recomienda hacer el mantenimiento y sobre todo hacer el cambio de aceite, ¿no? Se ajusta la carga del equipo a la alta carga. El rodete gira más rápido que la turbina para aumentar el torque y reducir la velocidad. Con una pequeña carga, en el equipo el rodete y la turbina giran prácticamente a la misma velocidad. Ahora, ventajas del convertidor de par. El primero es que permite el uso de la servotransmisión, es decir, que tiene como principal función controlar la potencia que genera el motor mediante el volante al eje de mando. Evita el calado del motor en las altas cargas, multiplica el par, y también, ¿no?, que este tipo de embrague hidráulico puede transmitir un par mucho mayor que un embrague convencional, que generalmente son de discos de fricción, además de que su fiabilidad es muy elevada y teóricamente debería durar toda la vida del vehículo. Eso sería todo. Bien, me presento, soy el estudiante Fernando Lado Ramírez. Bien, en este momento le voy a explicar sobre el cargador frontal minado 994H, prácticamente sobre el convertidor de par y algunos de sus componentes, que están enumerados en la imagen. Bien, el primer componente que se señalaría sería el masa del convertidor de par, la enumeración número 1. La enumeración número 3 nos indicaría la caja donde se encuentran los embragues de la turbina. La enumeración número 7, donde se encuentra la turbina. La enumeración número 11, donde está el adaptador. La enumeración número 15, la caja. Esta es la caja donde contienen los embragues del impeller clutch. La enumeración número 16, el engranaje de mando de la bomba de aceite. La enumeración número 19, conducto de aceite del embrague de traba. Numeración número 21, conducto de aceite. Numeración número 23, también es otro conducto de aceite. Numeración número 22, el eje de salida. Enumeración número 25, el estator. La enumeración número 27, conducto de aceite del embrague de rodete. Y la enumeración número 28, conducto de salida del aceite del convertidor de par.
Bien, en este momento les voy a explicar sobre los local clutch y el impeller clutch, que están acoplados en el convertidor de par en este equipo. Bien, el local clutch, embrague de traba, que también se llama así, este embrague se encarga de generar mayor velocidad, pero reduciendo el torque. Para generar mayor velocidad, los platos y discos deben acoplarse con el housing. Y estos al estar impernados con el hub también está imparnado con la turbina y acoplado con el eje de salida, hace girar en conjunto a una unidad de RPM tanto el motor y el convertidor de par y en el eje de salida. Ahora el impeller clutch, también conocido como embrague de rodete, es utilizado para cambiar la salida de par en el convertidor de par. Ocurre con la activación de su solenoide. Cuanto más energía recibe este solenoide, la presión de entrada del aceite es menor y la fricción de los platos y discos se reduce, lo cual disminuye la fuerza del aceite que va del impeller hacia la turbina y reduciendo la multiplicación del par en el eje de salida. Ahora también le voy a explicar el máximo y mínimo de ring pull y impeller clutch en la cabina del motor donde se encuentra este botón de su activación. Bien, como podemos observar, tenemos el botón con forma de un candado dentro sobre un engranaje. Y sobre la parte superior tenemos 3 puntos de emisión de luz LED. La posición número 1 nos indica que todos los LEDs han de estar apagados. En este caso ocurre que el convertidor de par está produciendo una mínima producción de multiplicación de torque. En la posición 2 se activa el LED enumerado, mejor dicho, nombrado con la letra A. Es el único que está prendido y nos indica que está multiplicándose el par a media baja. La posición número 3 nos indican que el LED A y B están prendidos y nos indican que está realizándose una multiplicación de par media alta. Y la posición número 4 nos indica que todos los LEDs están prendidos y en este caso se está produciendo una máxima multiplicación de par en todo el sistema. Para la válvula de solenoides. Cada solenoide se encarga del embrague de traba o del embrague de rodete. ¿Y qué es una válvula de solenoides? Son válvulas con accionamiento electromagnético que permiten iniciar, detener o cambiar la dirección del flujo de un fluido en un circuito hidráulico, la cual permite controlar actuadoras desde el computador de la cabina del operador por la emisión de señales eléctricas. Bien, la válvula de solenoide del embrague de traba. Es una válvula de 3 vías de control proporcional de presión. Cuando el SM lo energiza completamente, la presión en el embrague de traba está al máximo. Y cuando la energía está en cero, la presión es mínima. Prácticamente es una relación directamente proporcional. A mayor corriente de señal, la presión en el embrague de traba se aumenta. ¿Y qué se logra con esto? Se logra la activación también del mando directo. Bien, la válvula de solenoide del embrague de rodete. Esta válvula controla el flujo de aceite hacia el embrague de rodete. También es una válvula de 3 vías de control proporcional de presión. Pero cuando el SM aumenta la corriente al solenoide, se reduce la presión del aceite que ingresa hacia el embrague de rodete. Y cuando no está energizado, la presión en el embrague del impeller está al máximo. ¿Qué quiere decir con esto? Que su relación es inversamente proporcional. A mayor corriente que reciba el solenoide, el paso del flujo del aceite hacia el embrague de rodete es mínima. Bien, la conexión de embragues. Esta conexión o acoplamiento de los embragues ocurre dentro del convertidor de par en funcionamiento, por lo que se necesita la presencia de presión hidráulica hacia sus pistones, como también la presencia de válvulas de control, para que el mismo operador decida y efectúe la activación o desactivación de estos embragues con el computador que se encuentra en su cabina. El embrague de traba. Se energiza el solenoide, el aceite hace su paso a través del conducto en el eje de salida. Una parte del aceite que pasa por la masa del piloto permite que el aceite llegue hacia el pistón del embrague de traba, ejerciendo fuerza contra los platos y discos y acoplándolos correctamente. Embrague de rodete. El paso del aceite hasta el pistón ocurre cuando el SM no energiza el solenoide. El fluido hace su paso desde el portador hacia el conducto. Fuerza el pistón contra los platos y discos y hacen que el housing y el impeller giran a una única unidad de velocidad de RPM.
Bueno, soy el alumno Cucho Landeo Jean-Pierre. Ahora voy a hablar sobre el estator clutch, o también llamado el embrague del estator del convertido de par de un bulldozer o tractor de orugas D9 Caterpillar. Dando una breve introducción, el convertidor de par usa aceite para multiplicar el torque a la transmisión. Cuando la máquina trabaja contra una carga baja, la multiplicación del torque es baja, y cuando es una carga alta, la multiplicación del torque va a ser mucho mayor. Entonces podemos decir que se va a poder enviar mucho más torque a la transmisión cuando la máquina trabaja a altas cargas. Y también decimos que cuando trabaja en condiciones que no tiene carga, el convertidor no va a multiplicar el par del motor. Ahora, mediante este gráfico hemos podido identificar dónde se encuentra el stator clutch o embrague del estator. Ahora vamos a ver para qué nos va a servir el stator clutch en el convertidor de par. Esto nos va a permitir que el estator gire libremente cuando hay cargas ligeras, y así poder aumentar la eficiencia del convertidor de par. El embrague del estator se va a encargar de bloquear durante cargas normales o pesadas para poder así mantener el rendimiento normal de la máquina. Este se va a activar mediante un SM de manera automática del tren de fuerza y una válvula de control electrónico de presión de embrague, o llamado si no ESPC, que va a permitir que el aceite del control de la transmisión active el pistón del embrague. De tal manera, esta válvula también va a proporcionar presión total a corriente cero para poder mantener el estator bloqueado en caso de que haya una falla o una rotura de cable, ¿no? También se puede decir que al bloquear el flujo va a hacer que el aceite se drene, y de tal manera se va a liberar el embrague del estator y el estator va a poder girar libremente. Agregando también sobre esta maquinaria el bulldozer D9 Caterpillar, se puede decir que proporciona mucha más eficiencia gracias al convertidor de par del embrague en el estator. Cuando se tiene una carga mucho más liviana, el embrague del estator permanece desbloqueado, lo que va a permitir que el tren de transmisión funcione con una eficiencia óptima, lo que así va a poder reducir la carga del motor. El embrague del estator se va a bloquear para proporcionar el par máximo, y lo hace sin ninguna intervención del operador. Y agregando por último, a medida que esta maquinaria continúe, la carga va a disminuir y el embrague del estator va a poder volver a funcionar. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por su atención.